Tema: características de las ondas. Objetivos: recordar la clasificación de las ondas, conocer las propiedades de las ondas, fenómenos ondulatorios. Bien, el día de hoy vamos a recordar las características de las ondas. Recordemos que es una perturbación, una onda es una perturbación que viaja a través del espacio. Recordemos que lo que hace es transportar energía, no materia ni masa. Aquí nos dan unos ejemplos. Ahora, las ondas se pueden clasificar según, primero, el medio de propagación. Recordemos que pueden ser electromagnéticas o mecánicas. ¿Cuándo son electromagnéticas? Cuando se propagan en el vacío. Un ejemplo de ello, ¿quiénes son? Las ondas de radio, los rayos X, rayos gamma, entre otros, ¿vale? Otra clasificación según el medio de propagación será las ondas mecánicas. ¿Qué pasa con estas a diferencia de las electromagnéticas? Es que sí necesitan de un medio material para propagarse. ¿Quiénes, por ejemplo? Las ondas que se forman en el agua, el sonido, ¿cierto? Bien. Otra de las clasificaciones pues es según el número de oscilaciones que ellas pueden tener. Entonces primero tenemos las ondas periódicas. Estas ondas se comportan así porque la fuente que está permitiendo que se creen estas ondas vibra continuamente. Por eso se llaman periódicas, se repiten cada cierto tiempo. Y la otra clasificación según el número de oscilaciones pues es el pulso o perturbación. Estas ondas tienen la característica que tienen una sola oscilación, a diferencia de las periódicas que sí tienen distintas o bastantes. Bien, ahora tenemos otra clasificación de las ondas que es según la dirección de propagación. Recordemos que pueden ser o transversales o longitudinales. Recordemos que las ondas transversales son cuando las partículas del medio que se está generando la onda vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Y las ondas longitudinales, pues las partículas del medio vibran en la misma dirección de propagación de la onda. Para este caso, en el video anterior tenemos explicadas estas dos ondas muy bien. Entonces aquí pues no nos vamos a demorar, pasamos a según las dimensiones en que se propagan. Entonces, las ondas pueden ser unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. ¿Cuándo son unidimensionales? Pues cuando se propagan en una dimensión. Por ejemplo, las cuerdas que se generan en una cuerda tensa como la de la guitarra. Esas son en una sola dimensión. Las ondas bidimensionales, que se propagan en dos dimensiones. Un ejemplo de ellas podrían ser las que se producen, digamos, en una superficie líquida en reposo. Cuando, por ejemplo, uno deja caer una piedrita en un pequeño estanque, que se empiezan a generar unas ondas, ¿cierto? Pero se generan en dos direcciones, por eso se llama bidimensional. Podríamos decir en el eje X y en el eje Y. Y por último, la onda tridimensional. Estas pues se propagan en tres dimensiones. También son llamadas ondas esféricas y un ejemplo de ello sería el sonido. ¿Por qué? Pues porque viaja en todas las direcciones. Podríamos decir en las tres direcciones que conocemos. En el video anterior también hablamos de algunas características de las ondas como son la frecuencia, el periodo y la velocidad de propagación de la onda. La velocidad de propagación de la onda depende de ¿quién? De la longitud de onda y el periodo. Perfecto. Ahora, aquí nos muestran unas gráficas de las velocidades de propagación de algunos elementos. Vemos que allí pues, se puede evidenciar que unas tienen un comportamiento, así se le puede decir, un buen comportamiento, y otras que no tanto, ¿cierto? Sin embargo, siguen siendo ondas, como lo vimos en el anterior video, siguen teniendo las características de ondas, porque miren, si podemos ver, se repiten esas fotos, si pusiéramos una línea acá, otra línea acá, una línea acá, otra línea acá, encontraríamos que efectivamente, miren, son repetitivas, ¿cierto? Pero digamos que unas se comportan mejor que otras. Entonces, ¿a quién podemos evidenciar acá que es una onda bien comportada? Digámoslo de esta manera, la del diapasón, que es este elemento que tenemos acá, ¿cierto? ¿Cuál digamos que no es tan bien comportada? La del violín, ¿cierto? Miren, es como
como un poco caótica, no queriendo decir que se va a escuchar un estruendo o que va a ser molesto para nuestros oídos, no. Simplemente hablamos de la velocidad de propagación, de la frecuencia, del periodo que tienen estas ondas, ¿vale? Entonces, estas son las características o digamos las representaciones gráficas de estas ondas generadas por estos elementos, ¿no? La flauta, el diapasón, la voz de una persona, miren acá, y pues como ya hemos mencionado, el violín. Bien, pasamos a una parte también muy importante de las ondas que son las propiedades que ellas tienen. También se les llaman fenómenos ondulatorios. Iniciemos con la primera propiedad o el primer fenómeno que se conoce como el principio de Huygens. ¿Qué dice ese principio? Pues dice que, imaginemos que tenemos una onda a este lado, al lado izquierdo, y tenemos dos obstáculos, aquí están representados por esta como línea amarilla, pero hay un espacio allí, ¿sí ven? Es decir, no es un obstáculo completo, sino que hay un espacio. Esto es una onda, aquí donde la ven, es la representación de una onda que tiene frentes de onda como planos, a diferencia de la que vemos acá que tiene unos frentes de onda que son circulares, ¿verdad? Ambas son unas ondas. Esta se pudo haber generado, por ejemplo, con una regla, ¿cierto? En un estanque o en un pequeño estanque de agua. Y se generaron así frentes planos de onda. Entonces resulta que pasan por este pequeño orificio. Pues el principio de Huygens dice que este punto donde pasan esas ondas puede considerarse como una fuente puntual generadora de ondas, miren, porque aquí pareciera como que este espacio generó nuevas ondas, pero pues realmente es que está pasando de aquí la onda para acá, pero de forma circular. Bien, la siguiente propiedad es la refracción de ondas. Entonces imaginemos que tenemos dos medios. Aquí la onda la van a representar, como ven en este gráfico, con una línea, una raya, como si fuera le pusieron acá rayo incidente, ¿vale? Pero pues esto está representando una onda. Nosotros podríamos poner algo como esto. Dibujar unos frentes de onda aquí planos, ¿cierto? Como imaginando que la onda está viajando en este sentido, o sea, de aquí para allá. Pero vamos a dejar la representación de la flecha. ¿Listo? Entonces, como les venía diciendo, imaginemos que tenemos un medio 1 y un medio 2. Medio 1, ¿cuál podría ser? Bueno, acá nos dicen que vidrio, ¿cierto? Y medio 2, aquí pues nos dicen que es agua. Va a pasar una onda del vidrio, o sea, va a pasar de un medio, que es el vidrio, a otro medio, que es el agua. ¿Es posible que suceda? Claro, por ejemplo, una onda de sonido, ¿cierto? Puede transportarse o puede viajar de un medio a otro, como lo es del vidrio al agua. También podríamos viajar la onda podría viajar del aire al agua o del aire al vidrio y luego al agua. Bien, pero digamos entonces que tenemos acá solo esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La onda va viajando por el vidrio y cuando choca con la superficie del otro medio, ¿qué sucede? En este caso, entra a ese nuevo medio, pero cambia su velocidad. Miren acá, inicialmente digamos que toca al medio con un ángulo. Aquí le han llamado teta 1, pero luego cuando entra al otro medio, esa misma onda, entra con otro ángulo, le han llamado acá teta 2. ¿De quién dependerá ese ángulo? De la densidad de los medios. Entonces, si tenemos una onda que va a viajar de un medio menos denso a uno más denso, esa onda va a cambiar la velocidad y esa velocidad va a disminuir. En la gráfica, ¿cómo sabríamos si disminuyó o aumentó? Entonces, si disminuyó, voy a hacer aquí una línea, si disminuyó, imaginemos que de aquí para acá. Entonces, si disminuye, este rayo se va a pegar mucho más a la horizontal, a esa línea que ven ahí punteada, que le llaman en la parte de arriba línea normal, a esta se va a pegar más y más y más. Si la velocidad ha disminuido, es decir, si ha pasado de un medio menos denso a uno más denso, ¿vale? O lo contrario, ¿qué pasaría con ese ángulo? Se volvería mucho mayor, digámoslo así, con respecto a la línea normal, sería mucho mayor si la velocidad aumentara. ¿Listo?
Entonces a eso hemos llamado refracción de ondas, cuando se pasa de un medio a otro medio. Es importante que hagamos la lectura acá. Miren, cuando una onda cambia de medio de propagación, se presenta un cambio en la velocidad de propagación. Si pasa de un medio menos denso a más denso, la longitud de onda, miren, disminuye, mientras la frecuencia f permanece constante. Luego la velocidad v disminuye. La siguiente propiedad es la reflexión de las ondas. Esta nos habla de un choque, ahora sí, directo con una superficie incidente. Entonces, imaginemos que tenemos esta onda que está viajando, pega con un obstáculo y se refleja. Ojo, porque esa reflexión se da con el mismo ángulo que chocó. Esta es la línea normal, ¿sí? La vertical, yo en el anterior dije horizontal, no, vertical, en la vertical, y ese ángulo de incidencia, aquí le han llamado I al ángulo de incidencia, será el mismo ángulo con el cual se refleja esa onda. En este caso le han llamado R. Entonces, I y R son exactamente iguales, es decir, este ángulo de acá es exactamente igual a este ángulo de acá. Así se cumple la reflexión de las ondas. Entonces imaginemos que es una onda de sonido que pega o choca contra una pared y se refleja en el sentido contrario, formando siempre el mismo ángulo. Miren acá. Aquí nos dan un ejemplo también. Miren, es una onda de sonido, pega o choca contra un objeto y se devuelve. Un ejemplo que siempre uso es que se pongan las manos, ustedes pueden poner sus manos frente a su cara, tanto como para que alcancen a verse las manos, incluso un poquito más cerca, y empiecen a hablar. ¿Qué va a pasar? Van a sentir que el sonido, digamos que las ondas de sonido van a chocar contra las palmas de sus manos y van a sentir el sonido como que tuvieran un micrófono ustedes mismos allí y escuchan ese sonido mucho más cerca. Mucho más cerca. Entonces se está presentando una reflexión de esas ondas de sonido. Hablemos de las siguientes propiedades o fenómenos ondulatorios como son la interferencia. En este caso, miremos aquí la gráfica, tenemos una onda que pasa nuevamente por un orificio, ¿cierto? Entonces acá se estaría cumpliendo la primera propiedad y luego se encuentra con otros obstáculos donde hay dos orificios. Entonces aquí se generará una onda o habrá un nuevo frente de onda y aquí también, ¿cierto? Por el principio que vimos en la primera propiedad. Entonces, cada uno de esos frentes nuevos estarán generando unos frentes de ondas circulares. Pero entonces, ¿qué pasa en este espacio? Si se dan cuenta, las ondas empiezan a chocar unas con otras, ¿cierto? Y se presenta lo que se llama la interferencia. Existen dos tipos de interferencia, la constructiva o la destructiva. ¿Cuál es la interferencia constructiva? La que se presenta justo en estos puntos. Voy a poner acá unos puntos que representen, a ver si puedo hacerlo, unos punticos que me representen esas uniones allí, esas interferencias. Vamos a ver, exacto, miren, donde se están chocando y se están encontrando estos puntos se llaman interferencia constructiva. De ahí se genera, digamos que una nueva onda en estos puntos. Y donde no está pasando eso, que se encuentran las ondas, pues se le llamará interferencia destructiva porque no se generan nuevos frentes de onda. Y por último tenemos el fenómeno ondulatorio de la difracción. Dice que cuando una onda pasa cerca de un obstáculo o a través de un orificio, se produce un cambio de la curvatura de la onda. Entonces, cada vez que haya algún obstáculo, siempre la onda lo que va a intentar hacer o lo que hará será bordear ese obstáculo. Y como bien lo dice, va a haber un cambio en esa curvatura. Entonces, claro, miren, venía con el frente de onda plano, pero ¿qué va a pasar luego? Se va a curvar. ¿De quién dependerá eso? Pues de qué tan grande sea esa abertura. Muy bien, acá les dejo un ejercicio para practicar y pues es más de análisis. Miremos la pregunta. Analiza por qué cuando introduces un lápiz en un vaso con agua pareciera a la vista que el lápiz se doblara. ¿A qué fenómeno ondulatorio corresponde?
Analícenlo por favor y escriban sus respuestas en sus cuadernos. Hasta aquí llegamos en la clase de hoy.